tardes a todas y a todos. En nombre de la Universidad Nacional de Rafaela, sus autoridades, directores y directoras de carrera, personal docente y no docente, y particularmente el equipo de docentes del taller de introducción a los estudios universitarios y del ciclo de formación general, le damos la bienvenida. Nos acompañan hoy la vicerrectora de la Universidad Nacional de Rafaela, la profesora Rosario Cristiani, el director del Instituto Superior número 2, Joaquín B. González, el profesor Guillermo Sáenz, la secretaria de Educación de la Municipalidad de Rafaela, licenciada Mariana Derejen, estudiantes de la Universidad Nacional de Rafaela, del Instituto Profesorado, público general. En el año 2018, con motivo de la conmemoración de los 100 años de la reforma universitaria, nos propusimos como comunidad educativa de UNRWA a evocar los hechos, las luchas y las conquistas que formaron el actual sistema universitario argentino. Los principios de autonomía universitaria, el cogobierno, el ingreso docente por concurso, la libertad de cátedra, entre otros postulados, fueron algunas de las conquistas de la reforma que permitieron tornar la universidad más democrática y menos elitista. Sin embargo, tuvieron que transcurrir poco más de 3 décadas para que se configuren otros rasgos distintivos del modelo universitario. No fue hasta la llegada del poder del peronismo que la educación universitaria fue considerada como un derecho social, a la que todos y todas podemos acceder. Así, en el año 1949, en el marco de un importante proceso de justicia social y de promoción de derechos sociales y laborales, se estableció la gratuidad universitaria a partir de la firma de un decreto, número 29.337 del 49, del presidente Juan Domingo Perón, que suprimió todos los aranceles universitarios. Esta medida cambió para siempre el rumbo del sistema universitario argentino. Con la enseñanza universitaria gratuita, por primera vez en la historia del país, los hijos de los trabajadores tuvieron la posibilidad de acceder a la cultura, la educación superior y la formación profesional universitaria. El espíritu y el carácter de este acontecimiento no deben perderse de vista y necesitan ser revisados y actualizados periódicamente para que se mantengan en la memoria viva de la sociedad. La educación no es un gasto, sino una inversión y un derecho al que el Estado debe garantizar. A continuación, compartimos una proyección audiovisual producida por la Universidad Pedagógica Nacional que rememora este importante acontecimiento. Durante el primer gobierno de Juan Domingo Perón, mediante el decreto 29.337 del 22 de noviembre de 1949, se estableció la suspensión del cobro de los aranceles universitarios. Aunque no llegó a implementarse la gratuidad de la enseñanza superior, tuvo como antecedente una iniciativa propuesta por el primer Congreso Nacional de Estudiantes de julio de 1918, en el marco de la reforma universitaria. El decreto 29.337 que suspendió el cobro de aranceles universitarios forma parte de un sistema junto con la Ley Universitaria 13.031 de 1947 y la Constitución reformada de 1949, en la que el Estado es concebido en un rol planificador. Buscaba ampliar el acceso a la educación y transformar la realidad universitaria de cara a un modelo productivo de industrialización. La gratuidad universitaria del año 1949 fue recogida en el segundo plan quinquenal de 1952 y en la Ley Universitaria 14.237 de 1954. En esta última, destacó el rol de la formación y la investigación universitaria para el desarrollo científico-tecnológico de Argentina, así como para el cultivo de la conciencia nacional histórica. Entre sus funciones, se subrayaban el sentido social de la universidad y su rol en la difusión de la cultura para el prestigio y engrandecimiento de la nación. Se impulsó la constitución de cuerpos docentes con dedicación exclusiva. Junto a la suspensión de los aranceles universitarios del decreto 29.337 de 1949, a partir del año 1952 con el decreto 4.493, se hizo lo propio con el cobro de aranceles a estudiantes de segunda enseñanza, del profesorado e institutos especiales
tanto oficiales como adscriptos, con alcance a los estudiantes libres. Como resultado de la sanción de la gratuidad universitaria, la matrícula estudiantil aumentó exponencialmente. Recién con la dictadura militar del año 1976, se generó un retroceso en la inscripción de nuevos estudiantes. Con la vuelta a la democracia en 1983, las universidades argentinas eliminaron el cobro de aranceles. En 2018, la Conferencia Regional de Educación Superior reafirmó el postulado de la educación superior como un bien público social, un derecho humano y universal, y un deber de los Estados al derecho a la educación superior pública, gratuita y de amplio acceso. «70 años de gratuidad universitaria». El acceso a la universidad pública de amplios sectores de la ciudadanía. Como comunidad educativa de UNRWA, nos propusimos una actividad académica diferente a la cotidiana, para conmemorar. Para ello, contamos con la generosa participación del doctor Eduardo Rinesi, especialista destacado y comprometido con la defensa de la universidad pública, que nos ayudará a reflexionar a partir de esta propuesta que hemos titulado La ciencia popular, la universidad pública como derecho, a 70 años de la gratuidad. Bienvenido, doctor Eduardo Rinesi, lo invitamos a tomar lugar en este escenario, acompañado por el secretario académico de la UNRWA, doctor Jorge Daniel Rodríguez. En virtud de la visita y la presentación en conferencia del doctor Eduardo Rinesi, lamentablemente no lo puedo hacer personalmente por compromisos de viajes que son coincidentes con este seminario, pero no quería dejar pasar la oportunidad para dejarles un saludo, un deseo de éxito en esta importante actividad. Para nosotros como universidad pública, la Universidad Nacional de Rafaela, de reciente creación, tenemos un compromiso doblemente especial con el aniversario. En este año estamos celebrando los 70 años de la gratuidad de la educación superior universitaria en Argentina, lo que marcó un hito de inclusión no solo de las clases populares, sino de todos aquellos que tienen interés en formarse y mejorar tanto individual como su aporte a la sociedad. Así que entendíamos que teníamos que generar una actividad como esta. Para nosotros la presencia del doctor Eduardo Rinesi, un filósofo de destacada trayectoria tanto desde el punto de vista académico como también de su acción en gestión universitaria, nos pareció una de las personalidades que nos podía, a través de una conferencia y un seminario y una visita a nuestra ciudad, dar luz de lo que significa la ciencia popular, la universidad pública como derecho y obviamente los 70 años de la gratuidad. Entendemos que el compromiso de la universidad pública no solo pasa por la inclusión, sino también pasa por el equilibrio con la excelencia académica, la transferencia de conocimientos y la mejora de las condiciones de vida de la sociedad. Creo que estamos en presencia de un seminario en estas instalaciones del Instituto Superior del Profesorado, institución a la cual agradezco especialmente la oportunidad y el compromiso de seguir cooperando y ayudando a el crecimiento de la vida universitaria y educación superior en nuestra ciudad. Entendemos que esta conferencia va a permitir a los partícipes no solo dar claridad sobre lo que significa la universidad pública, sino a su vez también el carácter de popular que debe adquirir la ciencia. Así que nuevamente gracias, un saludo para todos y por supuesto el reconocimiento a la predisposición del doctor Rinesi a aceptar nuestra invitación. Secretario académico de la universidad, nos brindará las palabras.
Hola, muy buenas noches a todos y a todas, especialmente a nuestros estudiantes que masivamente se sumaron a la iniciativa. Es la primera actividad que en el año la hacemos de primero a cuarto año y por eso estamos profundamente agradecidos. Yo, además del saludo de nuestro rector y agradecimiento, también quería sumar y agradecer al equipo de docentes del ciclo de formación general y del taller de introducción a los estudios universitarios que estuvieron trabajando en los pormenores de la organización de esta actividad. Nosotros impulsamos la idea, pero ellos la tomaron, se apropiaron y bueno, el resultado está a la vista. También para que este evento sea posible, hubieron un conjunto de compañeros del área de comunicación, del área de alumnado, sin los cuales probablemente este evento no hubiese podido salir en las condiciones que está saliendo. Yo pensaba que hace precisamente casi un año atrás habíamos organizado un mismo evento con similares características, con dos personalidades destacadas que habían sido ex ministros de Educación de la Nación. Nos acompañaron Alberto Silioni y Andrés Delich, un poco para reflexionar en torno a la reforma del 18. Y una de las cosas que quedó de esa jornada, esta idea de que en definitiva el 18 fue una reforma inconclusa, digamos, como que quedaron tareas pendientes. Evidentemente el decreto del 49 recogió una de esas banderas pendientes que tenía que ver con la gratuidad. Evidentemente esa gratuidad no se resolvió con un simple decreto, sino que a lo largo de la historia de las universidades argentinas tuvieron que haber un conjunto de acciones que vayan facilitando que eso, que es un derecho, que es la universidad y la gratuidad de la universidad, sea una posibilidad real y concreta. A lo largo de la historia de nuestro país, en la década del 70, en la década del 90, en distintos lugares del país se van creando universidades. Pero sobre todo a partir del 2003, de la mano de un proyecto que entiende que el Estado es un garante y un responsable central en materia del derecho a la educación, a lo largo y ancho del país se fueron creando universidades, un total de 15 nuevas universidades, entre ellas nuestra Universidad Nacional de Rafaela. Yo quería señalar esto porque nuestra universidad es heredera de ese proyecto y de ese proceso político que se dio a nivel nacional y que se conjugó con un proyecto local que venía bregando por una universidad para la ciudad y para la región. Por eso, como somos herederos de ese proceso y de ese proyecto, la gratuidad es una bandera que tenemos que hacer crecer, que cuidar, y por eso diariamente tanto las autoridades, el personal docente, no docente y los estudiantes creo que trabajamos responsablemente por ese derecho a la educación que es un derecho fundamental, tanto individual como social. Gracias y muchas gracias, Eduardo, por tu predisposición a venir a compartir con nosotros. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la casi insoportable presentación. Como comentábamos con algunos colegas hace un par de horas, estos años, el pasado, nos vienen dando ocasión de volver a pensar en algunos momentos de la vida educativa, universitaria, política más en general, de nuestro país, de nuestros países. El año pasado, en efecto, conmemoramos los 100 años de la reforma universitaria de 1918. Un acontecimiento que sin duda es decisivo en los modos, para los modos en los que pensamos la universidad en Argentina, sin ninguna duda en América Latina, donde la influencia de la reforma fue extraordinariamente grande, extraordinariamente importante.
La Reforma tuvo una fuerte, una marcada impronta latinoamericanista. Quizás esas primeras 2 décadas del siglo XX podríamos señalarlas como aquellas en las que la vida intelectual en América Latina tuvo un mayor compromiso regionalista, integracionista. Un siglo antes, a comienzos del siglo XIX, la vida intelectual en América del Sur, la vida de aquellas viejas universidades donde se formaron la generación de los revolucionarios del Río de la Plata y de tantos otros lugares de América del Sur, había tenido también una orientación regional, una integración hacia la imaginación de una, como se llamó, patria grande latinoamericana. Un siglo después, a comienzos del XXI, algún eco de esos llamados a la unidad política latinoamericana, a una emancipación común de nuestros países, volverían a escucharse. Sin duda la Reforma del 18, años de un fuerte pensamiento antiimperialista en toda América del Sur y con mucha fuerza en la Argentina. Basta recordar los nombres notorios de una cantidad de intelectuales, digo solo uno, para no aburrir y para no convertir esto en una clase, José Ingenieros, ¿no? Pero el propio Teodoro Roca, el propio Manuel Ugarte. Manuel Ugarte es un interesantísimo protagonista de los acontecimientos de la Reforma, que tenía una marcada, una profunda vocación latinoamericana, que se dedicó durante varios años de su vida a recorrer América Latina, a patinarse su fortuna, que no era poca, recorriendo América Latina para hablar a las juventudes universitarias de todos los países de la región, en los términos en los que la muchachada reformista de 1918 terminaría produciendo ese acontecimiento fundamental y esos grandes textos que nos queda como herencia de la Reforma, como legado de la Reforma. Vale la pena volver a leer los textos reformistas del 18. Hay uno de ellos que conocemos muy bien, en algunos pasajes no lo sabemos casi de memoria, que es el Manifiesto Eliminar de 1918, el manifiesto de la juventud de Córdoba a las juventudes de América del Sur, a los hombres libres de América, como se inicia ese documento tan importante. Un documento que hoy vale la pena recordar en relación con el desafío que tenemos y con el desafío que tienen nuestras universidades y con el desafío que nosotros tenemos en el interior de nuestras universidades de avanzar en el sentido de lo que hace un rato en la conversación con los colegas llamábamos un proceso de democratización de nuestras universidades, de nuestros sistemas educativos, de nuestros países, ¿no? Democratización. ¿A qué podemos llamar democratización? Yo diría, si lo tuviera que decir rápido, a un proceso de ampliación de libertades y de derechos. Y esas dos palabritas, la palabrita libertad y la palabrita derecho, en general en plural, la palabra libertades y la palabra derechos están muy presentes en los documentos que nos deja la muchachada reformista del 18. Las libertades que faltan son los dolores que quedan, las referencias a la libertad de cátedra, la interpelación a los hombres de una América libre. Es interesante el uso de la idea de libertad. ¿El estado de bienestar puede estar incluido dentro de lo que es el manifiesto de la reforma universitaria? No diría que en principio o de modo dominante, pero eso no impide que nosotros hoy, un siglo después, no podamos pensar de qué manera el Estado y las políticas del Estado y las políticas económicas del Estado se hacen cargo de los desafíos que plantea la reforma. A ver, digo dos cosas. Una, no identificaría lo que solemos llamar estado de bienestar. No veo nada. ¿Puede levantar la mano? Muchas gracias. Digo rapidito lo siguiente.
Las tradiciones de izquierda, puesto que mencionaste el nombre de Marx, las tradiciones de izquierda ocupan un lugar considerable en el espíritu de la Reforma, no la agotan. Me parece que la Reforma reúne tradiciones políticas, intelectuales muy diversas. Hay allí un componente socialista, marxista importante, hay un componente liberal clásico, que me parece que es el que tiende a dominar el espíritu de los textos de la Reforma, empezando por el Manifiesto Liberal que me refería recién. Hay un componente nacionalista popular muy interesante en muchos de los grandes pensadores y de los grandes autores, puesto que fueron autores muy importantes, los jóvenes reformistas del 18. De modo que ese componente marxista está allí, está como una de los muchos hilos de esa madeja, ¿no? que es la reforma universitaria del 18. La idea de Estado benefactor a la que te referías en tu pregunta, yo no la asociaría a la reforma, entre otras cosas porque la expresión misma es posterior a los años de la reforma. Se empieza a hablar de Estado benefactor a partir de la implementación en los países de Europa de las políticas dictadas por la teoría de Lord Keynes, ¿no? Como modo de superación de la crisis no solamente económica sino también política en la que había... Sí, encuentro una relación, estamos viendo que decir, sí, encuentro una relación, sin duda. Y me parece que esas perspectivas son perspectivas interesantes desde las que he recuperado el legado de la Reforma, ¿no? Ahí aparece algo interesante en el videíto que vimos hace un momento, sobre el modo en que esa Reforma del 18, con estos componentes que aquí estoy diciendo, una fuerte preocupación por la libertad, una fuerte preocupación latinoamericanista, y una fuerte preocupación por el derecho. La palabra derecho ocupa un lugar importante en el manifiesto, pero me gustaría señalar que el derecho del que habla el manifiesto no es el derecho en el que hoy podemos pensar, después de un largo proceso que incluye como uno de sus hitos fundamentales el decreto del 49 que estamos conmemorando. En la primera página del manifiesto aparece 2 veces la palabra derecho, y es muy interesante el modo en que lo hace. La primera vez está en el segundo párrafo del manifiesto, cuando los estudiantes reformistas se burlan de lo que llaman el derecho sagrado de los profesores, el derecho divino de los profesores, es decir, un derecho que nadie les dio, sino que aparentemente cayó del cielo, para gobernar por sí mismos los destinos de la universidad. Los estudiantes estamos sometidos, dice el manifiesto, al derecho divino, al derecho sagrado de una casta de profesores antipáticos, odiosos, conservadores y por añadidura muy mediocres, que se creen que tienen derecho a dominar la universidad. Ahí la idea de derecho está usada en un sentido muy interesante. El derecho objetivamente existente en una institución que debe ser impugnado porque resulta injusto. Pocas líneas más abajo, en el párrafo inmediatamente siguiente del manifiesto, dicen los estudiantes reformistas: nosotros tenemos derecho a gobernar la universidad. Allí la palabra derecho aparece en otra inflexión. No se trata de un derecho objetivamente existente y que se trata de impugnar en nombre de una mayor justicia, sino que se trata de un derecho subjetivo que se reivindica porque no se verifica en el mundo. Y me parece que llamar la atención sobre esta tensión entre estas dos ideas de derecho es interesante porque nos dice algo acerca del modo en que hoy pensamos y en que hoy usamos la palabra derecho. La verdad de la milanesa es que la palabra derecho es una palabra que en general utilizamos para decir, para reclamar, para declarar. Los derechos se declaran. Los derechos se declaran. No es posible hacer mucho más que declarar un derecho. Los derechos se enuncian bajo la forma de una declaración. Y se declara, por ejemplo, el derecho a comer 2 veces por día. Es raro que quien declare el derecho a comer 2 veces por día sea alguien que, de hecho, tiene el derecho a comer 2 veces por día. El que de hecho tiene derecho a comer 2 veces por día, el que de hecho tiene derecho a ir a la universidad, rara vez anda dando puñetazos en la mesa o anda levantando el dedo índice diciendo: yo tengo derecho a algo, a lo que de hecho tiene
derecho. La palabra derecho suelen usarla, en cambio, aquellos que de hecho no tienen el derecho que proclaman, y justo para decir que es un escándalo que no lo tienen, que no puede ser que no lo tengan, que no hay derecho, interesante expresión esta, no hay derecho a que yo no tenga, de hecho, el derecho que declaro tener. Vean qué complicada que es la palabra derecho. No es una palabra para las ciencias sociales descriptivistas del mundo. No es una palabra que describa bien una situación. Es siempre un postulado que tiene algo de normativo. Es siempre un postulado que tiene algo del orden del deber ser. Decimos que tenemos los derechos que de hecho no tenemos, exactamente porque nos parece que no hay derecho a que no los tengamos. Y eso es lo que dicen los estudiantes reformistas en el tercer párrafo del manifiesto. No hay derecho a que no tengamos derecho a gobernar la universidad. Y con ese escandalizado señalamiento, con esa escandalizada declaración, introducen los estudiantes cordobeses de 1918 un principio fundamental en la organización de nuestra vida universitaria, que es el principio del gobierno colegiado, del gobierno tripartito. Hoy en muchas universidades del sistema universitario público argentino, cuatripartito, el derecho que tienen los distintos claustros que integran la vida universitaria a gobernar autónomamente. Esa palabrita autonomía es una palabra muy importante de la historia de las ideas, es una palabra que proviene de la gran tradición republicana, autonomía, que en efecto es uno de los grandes legados que nos deja la reforma del 18. La idea de autonomía a veces se entiende en un sentido sumamente defensivo. La autonomía como autonomía de. A mí me gusta pensar la autonomía en un sentido menos defensivo y posiblemente más político y más democrático. La autonomía como autonomía para. La autonomía es el derecho que tenemos todos los miembros de la comunidad universitaria a gobernarnos, a darnos a nosotros mismos nuestras propias normas. Eso es lo que quiere decir autónomos. Nuestras propias normas de gobierno, nuestras propias regulaciones, nuestras propias normas de pensamiento. Y allí tenemos que tener un ojo muy atento los universitarios, que tenemos que defender la autonomía, pero que en efecto la tenemos que defender con mucha lucidez de los factores que desde afuera o a veces también desde dentro mismo de la universidad tienden a heteronomizar nuestras maneras de pensar, nuestras maneras de escribir, nuestras maneras de diseñar nuestros objetivos de investigación, nuestras preguntas por cuáles son las cosas que merecen ser investigadas, que merecen ser conocidas, sobre las que merece un esfuerzo nuestro empeño de investigación y de escritura, ¿no? La palabra derecho aparece en efecto junto con la palabra libertad en el manifiesto liminar del 18, pero quisiera decir aquí que esa palabra derecho que aparece en el manifiesto liminar de los estudiantes reformistas del 18 alude al derecho de los universitarios, alude al derecho de los estudiantes universitarios de participar más activamente en la vida política, pública de la institución. Muchas cosas tuvieron que pasar del 18 a hoy, 101 años después, para que cuando decimos derecho en relación a la universidad, no nos refiramos solamente a los derechos de los universitarios, sino que nos refiramos a los derechos de todos los ciudadanos del país o de nuestros países. Y nos refiramos incluso de un modo que hay que pensar muy bien, porque no es nada sencillo, porque presenta una gran complejidad teórica, política, filosófica, al derecho del pueblo, entendido como sujeto colectivo, a la universidad que ese pueblo, entre otras cosas, pagando sus impuestos, sostiene y permite funcionar. La idea de derecho recibe hoy entonces un significado muy diferente al que tenía 100 años atrás en el año de la Reforma, y hay una cantidad de acontecimientos que podríamos mencionar en el camino de estos 100 años. Yo decía al comienzo, aniversarios, el de la Reforma, sin duda, el del decreto de gratuidad del 49, sin duda. Ese decreto de gratuidad es muy importante y nos permite avanzar en el sentido de entender de un modo más amplio el derecho a la universidad. No se trata solamente del derecho de unos estudiantes que en 1918 todavía pertenecían a unas élites
bastante limitadas de gobernar su universidad. Se trata ahora del derecho que cualquier ciudadano debería tener a poder cursar estudios universitarios sin tener que pagar por ellos. La idea de gratuidad es en este sentido fundamental y es una idea que hay que recuperar con mucha fuerza. La historia de la gratuidad de la universidad en Argentina no es una historia lineal. El videíto que veíamos hace un rato es corto, es rápido, es muy sinóptico, no cuenta las idas y vueltas de esa historia, pero si se estableció la gratuidad en el 49 y hubo que volver a establecerla en el 83, es porque en el 76 volvieron a pagarse aranceles en las universidades públicas argentinas, ¿no? Mi primera militancia universitaria estudiantil, cuando yo era muy joven y estudiante en la universidad durante los años de la dictadura, fue la militancia por no garpar aranceles universitarios. Hacíamos los estudiantes universitarios una especie de gesto que consistía en tirar en unos cestos de papeles, ¿no?, las chiqueras que nos daban, que había que ir a los bancos para pagar, ¿no? Esto era bien sobre el final de la dictadura. Ese gesto no era un gesto especialmente épico. La dictadura ya se caía sola y a nadie le pasaba nada por tirar una chequera a un tarro de basura. Pero quiero decir que hacia fines de la dictadura vuelve a aparecer esa vieja representación de que no podía ser que la universidad pública fuera paga. Y con mucha frecuencia escuchamos, con mucha frecuencia leemos, hay que leer los editoriales del Diario de la Nación, no menos de 2, 3, 4 por mes, sistemáticamente se dedican a la cuestión universitaria, que es una obsesión en efecto de las derechas argentinas, con mucha frecuencia para decir cómo puede ser que estudiantes secundarios, que bien que fueron escuelas secundarias pagas, cuyos papás pudieron pagar, cuando llegan a la universidad no pagan porque la universidad es gratuita y eso no puede ser, es una barbaridad, y termina siendo un subsidio a las clases medias y altas que pagan quienes más impuestos pagan en este país, que son los pobres. Ese argumento es un argumento muy malo, ese argumento es un argumento muy reaccionario y ese argumento es un argumento que hay que discutir. Lo primero que debería pasar en un país donde estemos preocupados en efecto por la justicia social y porque los pobres no le paguen la vida a los ricos, es tener un sistema tributario menos regresivo. Es muy gracioso que los mismos tipos que le sacan impuestos al champán, que le sacan impuestos a la soja, que le sacan impuestos a todos los bienes, ¿no?, de consumo suntuario, etc., después en las editoriales del Diario de la Nación se agarran la cabeza y dicen: uy, qué barbaridad, qué injusto que es el mundo. Los pobres, que son los que pagan impuestos, entre otras cosas, debido a políticas fiscales que así lo determinan, le terminan pagando la educación a las clases medias y altas, que no está dicho que sean las únicas que pueden ir a la universidad. De hecho, lo que hay que hacer es militar para que las clases medias y altas no sean las únicas que pueden ir a la universidad, y hoy tenemos condiciones muchísimo mejores que las que teníamos en los años 40 para eso, por muchas razones. Una de ellas, nada despreciable, es que desde hace no muchos años en Argentina la educación media, la educación secundaria, es obligatoria. Mal podía pensarse en la universidad como un derecho en un país en que la escuela secundaria no era una obligación. Cuando la escuela secundaria no era una obligación de los pibes, de sus papás y en primer lugar del Estado, la educación universitaria solo podía pensarse como un lujo que podían darse quienes previamente les habían dado el lujo previo de terminar un sistema, un nivel educativo del secundario que nadie les exigía terminar. Solo cuando en un país la educación secundaria es una obligación, la educación universitaria puede pensarse, por lo menos en principio, por lo menos tendencialmente, por lo menos como orientación, o si quieren ustedes incluso como utopía, como un derecho que está proclamado en una ley de la nación, que es la Ley de Educación Superior, reformada en el año 2015, para que diga lo que hoy por suerte dice en la Argentina, que es que la educación superior es un derecho universal, que tiene que en efecto realizarse para todo el mundo, gracias a políticas públicas que lo hagan posible, gracias a políticas institucionales que lo hagan posible, gracias a la masiva creación de instituciones universitarias que en los últimos 50 o 60 años, y con mucho énfasis en efecto en los últimos 15, poblaron todo el territorio nacional. Por mucho que la Constitución Nacional o que las leyes digan que la educación es un derecho, que la universidad es un derecho, si un joven argentino tenía la universidad
pública más cercana a su domicilio, a 1000 kilómetros de su casa, evidentemente la posibilidad de realizar efectivamente ese derecho era una posibilidad muy condicionada. La amplísima expansión del sistema universitario argentino entre fines de los años 60 y comienzos del siglo XXI, digamos, en números redondos, a lo largo de ese medio siglo, en 3 grandes momentos: el momento de lo que se llamó el Plan Tacchini, a fines de la dictadura de Ungareña y de Lanuse, los años del gobierno neoliberal de comienzos de la década del 90 y los años de los gobiernos kirchneristas de los primeros 3 lustros del 21. En total, ese movimiento de creación de universidades muy importante sextuplicó el número de universidades públicas que tenemos en el territorio argentino. Antes de fines de los años 60 había en este país 9 grandes universidades públicas, hoy hay 6 veces más, 54, con el resultado de que no hay ningún joven argentino que quiera ejercer el derecho a la educación superior que una ley de la nación le otorga, que no tenga una universidad pública, gratuita y buena, a más que un rato razonable de viaje de la casa. La creación masiva de universidades en todo el territorio nacional, que ha llevado a que alguien se pregunte qué locura es esta de universidades por todas partes, es la condición de posibilidad para que un derecho establecido en una ley de la nación lo sea efectivamente y no solo declarativamente para todo el mundo. Entonces, es muy importante el camino que hemos recorrido del 18, pasando por el 49. El 49, en efecto, recoge la herencia del 18. Hay un cierto modo de contarse la historia política y la historia universitaria en este país que tiende a contraponer el espíritu de la reforma del 18 al clima cultural, ideológico y a la orientación política del gobierno peronista de los años 40 y 50. Hay que revisar eso. Evidentemente el movimiento estudiantil reformista de los 40 y los 50 fue fuertemente antiperonista y hubo allí una tensión muy grande. Pero eso no quiere decir que al revés, el gobierno peronista no haya recogido una fuerte herencia, no del espíritu más bien liberal y antipopular del movimiento estudiantil de su propio tiempo, sino de las dimensiones más emancipatorias del reformismo del 18, que legó al peronismo algunos intelectuales particularmente interesantes. Mencioné uno hace un rato, y para no llenar esta sala de nombres, no voy a mencionar otro: Manuel Ugarte. Manuel Ugarte fue un pensador fundamental, fue un pensador interesantísimo, un hombre que venía del Partido Socialista y que termina sus días con una fuerte militancia en el peronismo. Fue canciller de Perón en México, en Cuba y no me acuerdo en qué otro lugar. Fue un pensador fundamental, el fundador de lo que se dio en llamar, y esta expresión es muy interesante, y es una de las expresiones que caracteriza una de las tradiciones teórico-políticas, filosófico-políticas más importantes del siglo XX en la Argentina, la izquierda nacional. Ugarte es el verdadero fundador de algo así como una izquierda nacional, si podemos seguir usando esta expresión, y el gran maestro del gran representante de esta tradición de izquierda nacional, que fue Jorge Abelardo Ramos. Jorge Abelardo Ramos es discípulo del socialista devenido peronista Manuel Ugarte, al mismo tiempo que maestro de un notorio teórico político argentino, fallecido hace unos pocos años, que conmocionó bastante el clima intelectual de la teoría política, de la filosofía política, de la ciencia política argentina más reciente, que fue Ernesto Laclau. Hay que pensar esa secuencia que va de Ugarte a Ramos y de Ramos a Laclau, que son grandes momentos del pensamiento que hereda la reforma en una perspectiva que podríamos llamar nacional popular. Sin duda que la reforma está en el peronismo del 49, a pesar de que el peronismo del 49 no les haya caído simpático a la muchachada reformista de su propio tiempo, ¿no? Y de allí para acá, 10 años después del 49, lo recordábamos hoy en una reunión más acotada con algunos colegas, 10 años después del 49, a fines del año 59, tiene lugar un acontecimiento al que yo le doy una enorme importancia. Este acontecimiento lo protagoniza otro argentino, otro hijo de la reforma del 18, un argentino notorio, un argentino universal,
un argentino que era un orador extraordinario y un pensador político extraordinario que se llamaba Ernesto Guevara. A Ernesto Guevara le dan el 28 de diciembre del año 1959, 10 años y chirolitas, porque el decreto es de noviembre, del decreto de gratuidad de penal del 49, le dan, cuando la revolución cubana que él protagonizó y de la que él fue un personaje fundamental, estaba a punto de cumplir un año, a 3 días de que la revolución cubana cumpliera un año, Ernesto Guevara le dan el título de doctor honoris causa en pedagogía de la Universidad de Las Villas en Cuba y pronuncia un discurso extraordinario, conmovedor y además de enorme interés teórico y político. Un discurso del que ustedes tal vez no lo sepan, pero saben varias frases, porque esas frases se volvieron famosísimas, se volvieron universales. Agitaron pancartas del movimiento estudiantil francés 9 años posterior, en mayo de 1968, que medio siglo después hereda tantas de las consignas del 18 cordobés. Ese discurso del Che es el discurso en el que el Che dice que la universidad se vista de pueblo, se vista de negro, se vista de mulato, se vista de campesino, se vista de obrero. Es una idea muy interesante la que tiene el Che sobre la universidad y sobre el pueblo. El pueblo es negro, es mulato, es campesino, es obrero, es decir, es heterogéneo, es multicolor, dice el Che, con una palabra que a mí me remite a un enorme texto de la literatura política argentina 14 años anterior, el hermoso texto de Raúl Scalabrini Ortiz. Métanse, googleenlo, métanse en internet, no es difícil encontrar este texto precioso de Raúl Scalabrini Ortiz, que es la crónica que escribe Scalabrini del 17 de octubre de 1945. Con la llegada de los obreros que venían de los distintos puntos del conurbano bonaerense, llegan los matarifes de no sé dónde con sus trajes ensangrentados, y llegan los metalúrgicos de no sé dónde, y llegan los empleados de no sé qué, llegan sujetos que son heterogéneos, como los campesinos y los obreros del Che, y llegan también portando distintos colores en sus rostros, el rostro dorado de que revela al abuelo mediterráneo y el rostro blanquecino que revela al inmigrante escandinavo y los cabellos duros que revelan al padre indígena. Es muy interesante lo que hace Scalabrini allí, porque muestra que el pueblo, que por definición es siempre uno y que tiene algo del orden de la homogeneidad para poder postularse como esa unidad colectiva, sin embargo, se trata de una homogeneidad hecha de muchas heterogeneidades, laborales, raciales, de orígenes, ¿no? Y de colores también. Dice Scalabrini Ortiz, un pueblo polícromo. Esta palabra me parece preciosa, una palabra del castellano antiguo, nadie dice polícromo. Polícromo quiere decir multicolor. El pueblo peronista de Scalabrini en el 45, el pueblo cubano del Che en el 59, son pueblos polícromos, multicolores, hechos de muchos oficios, hechos de muchos orígenes, hechos de muchas razas y sin embargo uno. Pues bien, ese pueblo tiene que penetrar la universidad, dice el Che, en una frase extraordinaria, que la universidad abra sus puertas al pueblo, o mejor, que se quede sin puertas en absoluto, para que el pueblo entre en ella y la pinte con los colores que le dé la gana. Esa frase la han leído por ahí, habita los afiches y los banderines y las agendas y las calcomanías del movimiento estudiantil desde entonces hasta hoy mismo, y fueron frases en efecto muy repetidas 9 años después, en mayo de 1968, en ese gran movimiento que recuerda tanto el movimiento cordobés del 18, primero en París, después en Alemania y en Italia. El 68 francés es un acontecimiento fundamental, es un acontecimiento fundamental en la historia de la política francesa, es un acontecimiento fundamental en la historia de la filosofía occidental. Del 68 francés surgen algunos de los grandes filósofos que hasta hoy, ¿no?, vienen renovando el pensamiento crítico francés y europeo en general. Y el 68 francés
dio mucho trabajo de interpretación y mucho pretexto y mucho motivo en la investigación histórica también en la Argentina. En aquellos años, dos notorios intelectuales argentinos, ambos han muerto ya, ambos fueron muy interesantes, uno se llamaba Juan Carlos Portantiero y el otro se llamaba José Aricó, que tenían un diálogo muy fuerte con sus compañeros del Partido Comunista Italiano. Ellos eran miembros del Partido Comunista Argentino, grandes lectores de un filósofo marxista italiano muy interesante llamado Antonio Gramsci, sobre el que escribieron cosas decisivas, ¿no? Y Portantiero y Aricó le decían a sus amigos italianos: che, ustedes están aquí reasombrados con este despelote que están haciendo los estudiantes en París, en Roma, en Alemania, pero nosotros hace 50 años en la Argentina tuvimos algo muy parecido. Una misma alianza obrero-estudiantil, obreros apoyando la causa de los estudiantes y estudiantes apoyando la huelga general de los obreros. El 68 francés tiene las mismas características. Los obreros se meten en las discusiones de los estudiantes y hacen al mismo tiempo, y los estudiantes le apoyan, la huelga más importante de la historia de Francia, ¿no? Entonces Portantiero dice: che, ¿no quieren que les cuente, les dice a sus amigos italianos, qué fue el 18 cordobés? Y escribe Portantiero la primera versión de un libro que será un libro muy famoso, que muchos de nosotros leímos después en su versión castellana, pero la primera edición de ese libro de Portantiero no es castellana, es italiana, y se llama en italiano Estudiantes y Revolución en América Latina, y cuenta la historia de la reforma del 18 y de su fuerte impacto en América Latina. El 18 tiene un fortísimo impacto en Perú, donde es la ideología que anima nada menos que el surgimiento de un partido político, la APRA, ¿no? La APRA es una hija directa, vía ese enorme heredero de la reforma universitaria que fue Aya de la Torre, ¿no? De la reforma cordobesa del 18. La reforma impacta muchísimo en México, un país de antigua tradición universitaria que se ve muy sacudido por el impacto de la reforma, y la reforma impacta muchísimo en Cuba a través de las figuras fundamentales, que son figuras universitarias, de Fidel Castro, que es un dirigente estudiantil universitario, un joven estudiante de Derecho, estudiante liberal de Derecho, que es un gran orador estudiantil, y el Che Guevara, que pronuncia entre otros discursos famosos que aquí estamos recordando, ¿no? Estudiantes y Revolución en América Latina, subtítulo: de la reforma universitaria a Fidel Castro, ¿no? Ese libro es del 71 y Portantiero lo publica en italiano. 7 años después, y muchas cosas pasaron en este país, en la vida de Portantiero, en la relación entre las izquierdas culturales y el movimiento de masas peronistas en la Argentina entre el año 71 y el año 78, cuando Portantiero, exiliado en México, decide editar en castellano aquel libro que había publicado en el 71 en Italia, le cambia el título. Ya no lo llama Estudiantes y Revolución en América Latina, sino que lo llama Estudiantes y Política en América Latina, y ese cambio en el título del libro de Portantiero dice mucho sobre la evolución intelectual del propio Portantiero. Yo estoy contando estas cosas porque me interesan a mí. ¿Ustedes saben quién es Portantiero? Los más jóvenes, ¿no? Los menos jóvenes sí, pero... Bueno, algunos se entusiasman y toman nota, Portantiero, y después va y googlea. Pero a mí me resulta muy interesante. Este libro es un libro muy importante de la historia de los estudios sobre la reforma universitaria en la Argentina. Se reedita en el 78 en México bajo este nuevo título, Estudiantes y Política en América Latina, y estudia en efecto con gran sensibilidad estos impactos de la reforma del 18, con su liberalismo, con su democratismo y sobre todo con su latinoamericanismo en Perú, en México, en Cuba, ¿no? Pues bien, allí en Cuba el Che dice en el 59, y esto a mí me parece extraordinario, más allá de las metáforas de los colores y de la metáfora de la puerta que había que tirar abajo para que el pueblo entrara en la universidad, termina diciendo el Che: la universidad no puede seguir siendo pensada como un privilegio de los ricos, tiene que pensarse como un derecho de todo el pueblo cubano. Esa frase es extraordinaria por todo tipo de razones. A mí me impresiona mucho esa frase porque fue dicha en un país muy pobre, en un país donde una revolución que cambiaría la cara al sistema educativo cubano todavía no había casi iniciado
su trabajo, un país donde la enorme mayoría de los jóvenes no terminaba la escuela secundaria y posiblemente la primaria tampoco, y en ese país, pobre y educativamente muy menesteroso, el Che Guevara dice que la universidad debe ser pensada como un derecho de todo el pueblo. A mí esa frase me parece muy importante, me parece extraordinaria, pero quiero subrayar allí estas últimas dos palabritas, del pueblo. La universidad no debe ser solamente un derecho individual de cada uno de los ciudadanos, de cada uno de los jóvenes, que ejerciendo ese derecho que los asiste y que en la Argentina está proclamado en una ley de la nación, tocan a las puertas de la universidad y deben ser recibidos, y a los que debemos enseñarles y a los que les debemos enseñar en los más altos niveles o estándares de la calidad, sea lo que la calidad signifique. El derecho a la universidad, además de ser un derecho de los estudiantes, además de ser un derecho de los ciudadanos, además de ser un derecho individual, es un derecho colectivo del pueblo. El pueblo tiene derecho a que la universidad, que entre otras cosas él sostiene garpando sus impuestos, le provea los profesionales que ese pueblo necesita para su realización, para su desarrollo, para su felicidad. El pueblo que garpando sus impuestos sostiene la universidad tiene derecho a que los conocimientos que la universidad produce sirvan a los procesos de desarrollo, sirvan a la toma de decisiones políticas, sirvan al conocimiento y a la instrucción del pueblo. En la reunión que teníamos con algunos colegas hace unas pocas horas, señalamos la barbaridad que representa la circunstancia de que muchas veces investigaciones que se realizan en las universidades públicas argentinas, que realizamos los investigadores de las universidades públicas argentinas, cuyos salarios nos garpa el pueblo argentino pagando sus impuestos. Muchas veces los resultados de esas investigaciones terminan siendo publicados en revistas referateadas tipo A, del Index no sé cuánto, en revistas norteamericanas que se editan en inglés porque eso da más puntos para el currículum vitae del investigador y no porque eso interese más al pueblo que, bancando la universidad con sus impuestos, sostiene nuestro trabajo. No puede ser eso. Ahí hay que desplegar políticas públicas activas, hay que desplegar políticas institucionales activas. Tenemos que generar un sistema de estímulos diferentes para que los conocimientos que producen los investigadores en las universidades públicas argentinas lleguen al pueblo argentino que, pagando sus impuestos, sostiene esas universidades y la vida de esos investigadores y que necesita y mucho de ese conocimiento. La universidad tiene que aprender a hablar otros idiomas también. No digo que esté mal publicar en inglés en la Very Important Sociological Review de Oklahoma. Cada uno juega en su vida los jueguitos más o menos ridículos que quiere, cada uno compra los fetiches que quiere, cada uno hace el ridículum vitae como quiere. No me opongo. Pero además de escribir artículos en inglés con abstracts y con keywords y con no sé qué taradez, además estaría bueno que la universidad aprendiera a hablar el lenguaje que no es más fácil, sino mucho más difícil, que le permita estar a la altura política, retórica y moral de participar con eficacia en los grandes debates colectivos. Escribir un paper es muy fácil. Que te aprueben un paper en la Very Important Sociological Review de Mongo es una taradez. Mucho más difícil, a pesar de que muchos investigadores se engañen a sí mismos diciéndose que es al revés. Mucho más difícil es ser capaz de transmitir con eficacia los resultados de las investigaciones que realizamos en nuestras universidades para que sirvan efectivamente al desarrollo, a la realización, a la felicidad del pueblo que, garpando escrupulosamente sus impuestos, que les cuesta mucho trabajo garpar, sostiene nuestras vidas y sostiene nuestras instituciones. Me parece que la idea del Che en el 59 de que la universidad debe ser pensada como un derecho del pueblo nos hace pensar en estas cosas. 9 años después, el 68, del que el año pasado festejamos el cincuentenario.
El 68 es un gran movimiento de renovación de la vida estudiantil y de la vida obrera en Francia. Ese momento de alianza obrero-estudiantil, de unidad obrero-estudiantil, es muy interesante y también recoge un antecedente fundamental en el 18 cordobés. El 18 cordobés es un momento de fuerte alianza obrero-estudiantil, a pesar de que el reformismo universitario posterior ha tendido a olvidar esto y a pensar el 18 como un movimiento básicamente universitario. No fue solamente universitario, fue obrero universitario, y ese componente obrero es fundamental si queremos entender la lógica del 49, si queremos entender el 68 francés y si queremos entender de vuelta del 68 francés a la misma provincia donde toda esta historia empezó, que es la provincia de Córdoba, el 69 cordobés, el cordobazo, otro momento de fortísima acción común entre obreros y estudiantes que está en el comienzo del fin de una de las dictaduras, ¿no?, más atroces, no la peor, la que conoceríamos después fue inimaginablemente más cruel de la historia argentina del siglo XX. De modo que me parece que estas ocasiones más bien contingentes, los aniversarios son raros, ¿no? Se cumplen 100 años de la reforma universitaria y todos nos ponemos un año entero a pensar sobre la reforma universitaria. Bueno, pero son así los aniversarios, nos dan ocasión para pensar en alguna cosa. El año pasado pensamos mucho en el 18, está bien que en el contexto que hoy vivimos en Argentina pensemos mucho en el 49. Está bien que volvamos a levantar la bandera de la gratuidad porque demasiados actores, no solamente las editoriales del Diario de la Nación, quieren volver atrás respecto a esa conquista fundamental que es la conquista de la gratuidad. Dicen, bueno, que sea optativo, el que puede, y si no, se presenta un certificado de que no se puede y está todo bien, no vamos a... No y no. No podemos aceptar que la universidad sea una mercancía. La universidad es un bien público social, como la comunicación, que no es un negocio. Es un bien público y social y un derecho humano universal, como lo establece también una ley de la nación, que en ese artículo declarativo, y casi solo en ese, no fue todavía reformada después del año 2015. La comunicación es un derecho humano universal, la educación es un derecho humano universal, la universidad es un derecho humano universal, y por los derechos no se garpa. Por los derechos no se paga, aunque se pueda pagar. Si se puede pagar, hay que cobrarle más impuestos a esos que pueden pagar. No puede ser que este país tenga un sistema tributario fortísimamente regresivo y que quienes lo promueven después se rasguen la vestidura porque la universidad es injusta. No hay que hacer justicia distributiva en el sistema educativo. Hay que hacer justicia distributiva en el sistema tributario. Estos tipos son geniales. Nos quieren hacer creer que nosotros somos los culpables de la injusticia social en la Argentina. ¿Por qué no prueban tener un sistema tributario progresivo y después discutimos si el gasto universitario es un gasto que está bien o es un gasto que está mal? Por los derechos no se paga. Que el Estado, es decir, todos nosotros a través de nuestros impuestos, sostengamos la universidad pública, es la condición para seguir pensando la universidad como un bien público. Es la condición para que cada uno de nuestros estudiantes, cada uno de ustedes, se siente en sus pupitres, una de estas hermosas butacas de este hermoso auditorio que es una maravilla, como ciudadanos en ejercicio de un derecho y no como clientes que pagaron la cuota. Aunque fueran las mismas personas, aunque fueran los mismos profesores, aunque la clase fuera la misma, aunque se diera en la misma aula, si los estudiantes que hoy van a esa aula a recibir esa clase de ese profesor pagaran una cuota por hacerlo, ya no serían ciudadanos ejerciendo un derecho, serían clientes con la cuota al día y sería inaceptable, sería otra cosa, sería horrible dar clase en esa universidad. Damos clase para que los jóvenes ejerzan efectivamente un derecho que los asiste, que es recibir la educación en todos sus niveles, incluido el superior, en los más altos estándares de calidad. No hay que elegir entre calidad y cantidad. Es mentira que una universidad buena no puede ser para todos, y es mentira que una universidad para todos no puede ser buena. Al revés,
Una universidad solo es buena si es buena para todos. Y solo es para todos si es para todos buena. Si es para todos más o menos. Si los profesores universitarios están convencidos, yo sé que muchos no están, y celebro que muchos no estemos convencidos, de que hay que elegir entre calidad y cantidad, de que para darle clases a muchos hay que bajar el nivel, como hacen algunos haciendo así con la manito. No, ¿de dónde sacaste eso? ¿De qué prejuicio torpe, reaccionario e inaceptable sacaste que los más no pueden hacer igual de bien lo mismo que los menos? Ser de derecha no es elegir la calidad frente a la cantidad. Ser de derecha es creer que entre esas dos cosas hay que elegir. No hay que elegir. Una universidad que después de recibir a 100 saca 3 graduados excelentes, uno de los cuales es premio Nobel, no es una buena universidad. Es una mala universidad porque no hizo lo que tenía que hacer con 97. Y una universidad que recibe a 100 y gradúa a 100 malos profesionales no es una buena universidad. Es una mala universidad porque no hizo lo que tenía que hacer con 100. Los estudiantes tienen que esforzarse, los profesores tienen que esforzarse, los futbolistas tienen que esforzarse, todos tenemos que esforzarnos. Eso está fuera de discusión, no estoy alentando la chantada. Eso me gustaría dejarlo dicho, es obvio esto. Pero lo que quiero decir es que es un recurso muy fácil de los profesores y de las instituciones suponer que el que fracasa es el estudiante. Por supuesto que hay que generar los estímulos para que los estudiantes se esfuercen, por supuesto que los estudiantes tienen que esforzarse, eso está fuera de discusión. Pero si entendemos la educación como un derecho, algo tienen que preguntarse sobre lo que hicieron mal para garantizarlo. El gobierno del Estado, que tiene la responsabilidad de garantizar ese derecho, el gobierno de la institución, que tiene la obligación de garantizar ese derecho, y el profesor singular que frente a un curso no ha logrado que sus estudiantes aprendan. El recurso a decir que el que fracasa es el estudiante a mí no me convence, o por lo menos no me sirve para pensar cómo hago mejor las cosas yo, ¿no? Por supuesto que si el estudiante es un chanta, se diga que por supuesto eso está fuera de discusión y nadie está aquí alentando esto. No estamos diciendo que la universidad deba ser fácil, no estamos diciendo que la universidad no debe hacer un esfuerzo muy grande, eso lo estamos presuponiendo. La universidad es difícil, debe ser difícil. Estudiar es un quilombo, lleva horas, todo eso ya lo sabemos. Dicho todo eso, que supongo aquí como un presupuesto, la que fracasa cuando no está a la altura de la responsabilidad de garantizar un derecho ciudadano es la institución que no lo logra. Y me parece que por lo menos los que ocupamos lugares en las instituciones, lugares de profesores, lugares institucionales, lugares de conducción, tenemos que pensarlo así para no hacernos la fácil coartada, para no hacernos la fácil trampa de suponer que el problema es el otro. Con demasiada frecuencia escuchamos en nuestras universidades públicas que el problema son los estudiantes, que los estudiantes no vienen con no sé qué nivel, que los estudiantes no saben poner las tildes, ¿no? Escuchamos en la sala de profesores de las universidades públicas argentinas, ¿cómo voy a dar yo mi finísima clase de filosofía política 7 si los estudiantes no saben poner las tildes? ¿Quién te dijo que para dar una gran clase de filosofía política 7 los estudiantes tienen que saber poner las tildes? Y si no saben poner las tildes, ¿saben por qué no saben poner las tildes? Que en efecto no saben. ¿Saben por qué? Porque el sistema educativo argentino del que la universidad forma parte, la universidad no viene después del sistema educativo. La universidad forma parte del sistema educativo. El sistema educativo argentino no les enseñó hasta los 18 años a poner bien las tildes. Entonces lo tenemos que hacer nosotros, aunque no estén los contenidos mínimos de filosofía 17. ¿Sí? No es necesario para eso bajar el nivel, no es necesario para eso perder mucho tiempo, no es necesario para eso humillar a nadie, no es necesario para eso mirar a nadie con cara de ¿cómo es que no lo sabes ya? Mirá cómo me haces perder el tiempo si tu compañero ya lo sabe y yo te tengo que explicar esto que vos deberías traer sabido. ¿Sabes qué? No se lo enseñamos antes. Nosotros, el sistema universitario argentino, no vale excusarse con que en mi materia no está poner las tildes.
El sistema universitario argentino tiene una responsabilidad en una educación más cabal, mejor, más completa de nuestros estudiantes. En la Argentina además pasa algo que es muy interesante, que es que el sistema universitario es responsable por la formación de 1 de cada 2 profesores de nuestras escuelas secundarias. 1 de cada 2 profesores de nuestros adolescentes los formamos nosotros en la Universidad Pública Argentina. ¿Cómo es posible que después en las salas de profesores de esas mismas universidades públicas haya colegas que ponen los ojos en blanco y digan, ¡oh! Con el nivel con el que me vienen, el nivel con el que te vienen es el nivel que nosotros, el sistema educativo argentino, logramos para ellos. ¿Tenemos que formar mejores profesores? Por supuesto. ¿Tenemos que formar mejores estudiantes? Por supuesto. ¿Tenemos para eso que ser mucho mejores nosotros? Obviamente. Y esa es la parte que aquí me preocupa. ¿Cómo hacemos para ser mejor nosotros y no para descargar sobre otros la responsabilidad por un fracaso que es colectivo, que es de una sociedad, que es de una institución, que es de un sistema, ¿no? Digo, no sé si te respondo, no estoy diciendo, no, viva la pena, no, obvio, pero digo, eso lo presupongo, ¿no? Y quiero decirlo por si no quiero suficientemente claro, hay que romperse el alma estudiando, hay que pasarse mucha hora despierta, hay que leer libros de 500 páginas, y eso no es salteable esa parte. Dicho eso, que no lo dije solo porque me parece obvio, me parece que tenemos que revisar en las instituciones universitarias cuál es la parte de responsabilidad que a nosotros nos toca para hacer mejor las cosas, ¿no? Bueno, medio deshilachado, medio desordenado, algunas ideas que me surgen del recuerdo del 18, del 49, del interesantísimo 59 de ese discurso precioso del Che, del 68 francés, del 69 cordobés del que este año conmemoramos el cincuentenario, y de los procesos más recientes de reformulación del sistema universitario público argentino, de creación de muchísimas universidades como esta, que tienen una tarea fundamental para hacer que los grandes principios del 18, del 49, del 59, del 68, del 69 se hagan realidad para nuestros jóvenes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. La verdad, queda un montón de temas para seguir y un montón de disparadores para seguir trabajando en las aulas. A continuación, vamos a abrir un pequeño momento de debate y de intercambio. Hay algunos estudiantes del Centro de Formación General que quieren hacer algunas interrogantes, algunas preguntas, y después dejamos el debate abierto para quien quiera hacer otra pregunta. El hecho de que la universidad sea gratuita no garantiza nada del orden del nivel. El hecho de que la universidad sea gratuita garantiza que podamos seguir pensándola como un bien público y no como una mercancía. Yo tiendo a creer que las mercancías tienen un nivel, para usar esa palabra, menor y ciertamente mucho menos interesante que los bienes públicos. Pero por supuesto que las universidades públicas tenemos la obligación, y por eso mi alegato va en el sentido de que miremos lo que estamos haciendo, cómo lo que estamos haciendo, y tratemos de hacerlo cada vez mejor. Tenemos lo que hacen las universidades del más alto nivel. O sea, es por supuesto perfectamente imaginable una universidad gratuita y mala, por supuesto, ¿no? Basta con ser mala y con no cobrar por serlo. No tiene gracia. Me parece que el desafío es ser gratuita. Lo que está claro es que cobrar y ser buena no van necesariamente de la mano, ¿no? Eso está clarísimo. Cobrar no garantiza nada. Y hay universidades muy caras y muy malas. Y eso está acá y en todas partes. La razón por la que yo digo que la universidad tiene que ser gratuita, por suerte no lo digo yo, sino una ley de la nación, si no estaríamos en el terreno de las cosas opinables. Hay una ley de la nación que dice que no se cobra. Y es muy importante que esté esa ley de la nación. Y es muy importante que defendamos la ley de la nación. La razón por la que la universidad debe ser gratuita es porque la universidad es un bien público y un derecho universal, ¿no? No son gratuitas para ser buenas, son gratuitas para ser lo que son, bienes públicos y derechos.
por supuesto, quienes trabajamos en las universidades, quienes dedicamos nuestra vida a las universidades, las autoridades de nuestras universidades y las autoridades que despliegan desde la cima del aparato del Estado políticas públicas universitarias, todos tenemos que rompernos el alma para que esas universidades, que tienen que ser gratis, además sean buenas, ¿no? Y por supuesto que pueden serlo, y por supuesto que además suelen lograr serlo. No hay ninguna duda, ninguna, de que las mejores universidades de Argentina son las públicas. Ninguna. Según ningún parámetro, ¿no? Las mejores universidades públicas en este país, las mejores universidades de este país son las públicas. ¿Lo son porque son públicas? Yo creo que en buena medida sí, pero además lo son porque en esas universidades públicas nos rompemos el alma para hacer bien las cosas, porque entendemos que estamos garantizando un derecho y no vendiendo una mercancía. Gracias. ¿Quién más? ¿Había una pregunta más? Vaya. Pablo. Buenas tardes a todos. A 100 años de la reforma, ¿cuáles crees que son los desafíos que quedaron pendientes? El secretario académico Jorge Rodríguez remarcó uno que había quedado pendiente de la reforma del 18, como lo fue la gratuidad que se consiguió en el 49 con el gobierno de Perón. ¿Cuáles más crees que quedaron pendientes? No estoy seguro de poder decir que haya habido. Bueno, digo una cosa, wait a moment. Lo de la gratuidad es muy interesante y le agradezco a Jorge su intervención en ese sentido porque me permite decir lo siguiente. La gratuidad no fue una demanda de los estudiantes en 1918. Fue, sí, un asunto que se discutió en un congreso estudiantil y la posición que sostenía la necesidad de que eso se convirtiera en una demanda, la dio. La sostenían algunos tipos muy interesantes, la mayoría no creía que la gratuidad debiera formar parte del pliego de reivindicaciones estudiantiles de la reforma y de hecho los documentos que nos lega la reforma como herencia no incluyen a la gratuidad como uno de los tópicos de la reforma. Eso no impide que muchos de los muchachos que en el 18 habían postulado la importancia de la gratuidad siguieran con esa militancia y después se vieran satisfechos en ella durante el gobierno de Perón por el decreto del 49, ¿no? Lo interesante del 18, acaba de sacar una colega cordobesa, una chica jovencita, una tesis de licenciatura que convirtió en un libro, y el otro día escuché una exposición de ella a propósito de estas cosas y me pareció muy interesante porque ha estudiado muy bien las formas de la alianza obrero-estudiantil en el 18 cordobés, y lo que dice es que los que le marcaban mucho la cancha y les decían desde sus propios órganos, de sus centrales obreras, a los estudiantes que la gratuidad debía ser una de sus reivindicaciones, eran los obreros. Es decir, los obreros le decían a los estudiantes, ustedes tienen que pedir la gratuidad. Eso me parece que es interesante. Ahí hubo un diálogo, hubo un apoyo mutuo, ¿no? Y hubo una indicación de los obreros a los estudiantes de que la gratuidad fuera una reivindicación. Lo fue solo en un congreso estudiantil, no se convirtió en efecto ni en una demanda ni en una de las conquistas de la reforma y es recuperada después en un momento posterior de la historia del movimiento obrero durante el gobierno peronista. Esa cuestión de la gratuidad, por todas las razones que dije recién, tenemos que sostenerla hoy como una bandera fundamental y me parece que es importantísima. Después, el 18, yo no estoy seguro de poder decir que dejó una cantidad de reivindicaciones como deudas para ser tomadas después. Lo que digo es que dejó una cantidad de asuntos sobre los que después, con toda la agua que ha corrido bajo el puente, podemos pensar con mucha más complejidad, ¿no? Por ejemplo, el problema de la autonomía, que sí es una reivindicación del 18 y una de sus conquistas, me parece que hoy podemos pensarla con más complejidad que en el 18. Y me parece además que tenemos la obligación de pensarla en un espíritu distinto que el que presidió la tradición reformista liberal en la Argentina, que más bien piensa en la autonomía en una perspectiva antiestatalista. Quiero decir que llama a la autonomía a la independencia frente al Estado y a sus eventuales prepotencias y a sus eventuales intromisiones. Yo soy un defensor a ultranza de la autonomía universitaria. Creo que no hay que bajar esa bandera. Creo que la autonomía universitaria es fundamental. También creo que hay que saber de quién
queremos y necesitamos ser autónomos. Basta recorrer las grandes capitales de provincia donde hay universidades nacionales que tienen facultades de medicina para encontrar en las puertas de esas facultades anuncios con grandes banners a todo color de congresos científicos de medicina, invariablemente organizados, patrocinados, financiados y certificados por la Bayer Corporation, por la Parker Davis Corporation, por la Roche Corporation. Ahí hay una amenaza de autonomía universitaria. Hay una amenaza de autonomía universitaria por las corporaciones económicas transnacionales. Tenemos que ser autónomos de ellos. ¿Tenemos que ser autónomos del Estado? Bueno, depende de qué. Hay veces que el Estado es la verdadera condición para el ejercicio de la autonomía. Hay veces que el Estado es la verdadera condición para el ejercicio de la autonomía. La gran tradición republicana, que ha sido siempre estatalista, piensa al Estado como la condición, como el garante de la autonomía. Voy a dar un ejemplo que me resulta relativamente cercano. Yo estudio hace décadas un tema. Hamlet. No, boludo, en serio, ¿qué te da? Hamlet. No, pelotudo, en serio. Dale, en serio, ¿qué te da? Hamlet. Estudio Hamlet, leo sobre Hamlet, escribo sobre Hamlet, publico sobre Hamlet. ¿Saben por qué? Porque me paga mi salario el Estado argentino. Miren si yo fuera a pedirle a la Roche Corporation o a la Parker Davis Corporation, che, no me pagás el salario durante 30 años porque no termino de entender esa puta pieza. Y los Roche Corporation dicen, no, boludo, yo fabrico veneno, no financio. Ociosos que estudian el diálogo entre Polonio y Ofelia. Bueno, yo estudio eso. Mi autonomía para estudiar lo que quiero, la cosa más inútil del mundo, no sirve para nada estudiar Hamlet. No sirve para nada. Yo sé un montón sobre Hamlet. Porque hace décadas que estudio Hamlet. Soy perfectamente autónomo en la elección de mi objeto de estudio. ¿Saben por qué? Porque ahí está el Estado pagándome un salario para que yo estudie eso. Entonces, lo que quiero decir, contra la idea de que el Estado es una amenaza para la autonomía, es que con mucha frecuencia es la garantía, es la condición para la autonomía. Ahora, ¿no tienen derecho los gobernantes del Estado argentino, si se les ocurrió en años no tan lejanos, ahora no, pero se les ocurrió en años no tan lejanos, es decir, vamos a poner una línea de financiamiento para el estudio de no sé qué, de los hidrocarburos, porque eso es una prioridad nacional? Y entonces allí todos los reformistas del 18 con la banderita de Eduardo Roca diciendo, no, la autonomía, está bien eso. ¿Cómo no va a poder el Estado? Al mismo tiempo que respeta mi autonomía para elegir a Polonio y a Hamlet y a Ofelia como objeto de estudio desde hace décadas, promover ciertas orientaciones de las investigaciones, promover ciertas orientaciones de la política científica y tecnológica. Digo todo esto como para complejizar un pensamiento que a veces nos sale medio antiestatalista de principio y no está bien eso. Hay que defender la autonomía mucho, de muchos actores, de actores externos a la vida universitaria, de actores internos a la vida universitaria, que nos indican cómo escribir, que nos indican cómo pensar, que nos indican qué pensar, qué temas están de moda, para qué temas hay financiamiento, cómo hay que escribir un paper, ¿no? La autonomía peligra por muchos lados. Yo creo, tratando de responder medio rápido y mal, porque tu pregunta es interesantísima, y yo te diría, pero te diría, las cosas que se ocurren no son tanto cosas que la reforma haya enunciado y que después no se hayan realizado. Más bien diría, son asuntos que la reforma enunció y que hoy, con todo lo que pasó en estos 100 años, podemos pensar con mucha más complejidad, con mucha más vuelta de tuercas, con mucho más interés. El latinoamericanismo de la reforma para mí es un gran dato de la reforma. Por eso subrayé recién la figura de Manuel Ugarte. Hay que recuperar toda esa tradición. Hay que volver a pensar que el destino de nuestros países es un destino latinoamericano, que no vamos a ningún lado rompiendo el Mercosur, haciendo tratado de libre comercio con los Estados Unidos, no estableciendo más vínculos horizontales entre los países de la región. El modo en que se han desarticulado en los últimos 4 años los financiamientos para el establecimiento de redes interuniversitarias de investigación y de docencia entre países de América Latina, con los que hicimos cosas muy importantes no tantos años atrás, es criminal.
Bueno, esas cosas que nos lega la reforma, a mí me parece que son deudas para seguir pensando. El latinoamericanismo, la idea de autonomía, en efecto, aquel debate entonces frustrado sobre la gratuidad que se realiza en el 49 y que nos obliga a seguir pensando, me parece que son los grandes legados, las grandes herencias de esas jornadas. Pero es un tema enorme y de lo más interesante. En efecto, los sistemas de ciencia y técnica en los distintos países tienen distintas estructuras, distintas formas de financiamiento, distinta institucionalidad. En Brasil, como decís bien, en efecto, es un sistema mucho más universitario. La investigación se desarrolla en el interior de las universidades. Vengo de Perú, un encuentro de lo más interesante sobre las herencias de la reforma. Y ahí me estoy interiorizando. En Perú, la investigación se hace dentro de las universidades, pero los investigadores que presentan y desarrollan proyectos de investigación de determinadas características, el sistema de ciencia y técnica extrauniversitario les paga un plus nada despreciable, les aumenta un 50% del salario como aporte, digamos, no sé cómo son ahí las partidas presupuestarias, pero del sistema de ciencia y técnica al desarrollo de la investigación de ese profesor que se desarrolla en una universidad, ¿no? En la Argentina, en efecto, tenemos desde la segunda mitad del año 50 el CONICET y la Agencia Nacional de Promoción de la Ciencia y la Tecnología, con sus sistemas de becas, que tienen una gran complejidad, que no es el caso que comentar, pero que en todo caso sí están relativamente emancipadas o autonomizadas de las universidades. Las universidades funcionan en general como sedes de trabajo de los becarios o de los investigadores, con los cuales los becarios o investigadores tienen una relación de escaso compromiso, sacando que además tengan un compromiso personal porque les interesa, pero que si en principio no tienen grandes obligaciones, por lo pronto suelen no tener obligaciones de docencia respecto a las universidades que les dan sede, con lo cual el trabajo de la investigación científica tiende a autonomizarse mucho del trabajo universitario. Eso en algunas circunstancias puede ser un problema grande, no solo porque tiende a crear dos tipos de bichos académicos, el bicho académico profesor y el bicho académico científico financiado, y jerarquías internas muy odiosas también, ¿no? que después repercuten en la vida institucional de las universidades, donde muchas veces los investigadores que vienen en su mochila con su sueldo del CONICET tienden a tener posiciones material o simbólicamente jerárquicas respecto a los profesores que se dedican a dar clases en las aulas, a veces con un enorme compromiso, o incluso a sostener proyectos de investigación muy meritorios sin beca del CONICET o sin financiamiento externo. Entonces, todo eso es complicado, pero además, en años recientes tuvimos un problema que ahora se agudiza debido a la decisión del Gobierno Nacional de reducir extraordinariamente, así salvajemente, las partidas para el financiamiento de becarios y de investigadores. Pero ya en los años anteriores, en que al contrario hubo una expansión muy grande, el problema práctico que generaba esa expansión es que el sistema de ciencia y técnica producía, y uso con intención esta palabra de carácter fabril, producía en grandes cantidades doctores y postdoctores. Gracias a un sistema de becas muy generoso, de becas doctorales, de becas postdoctorales, de becas post, y un acceso a las carreras de CONICET muy generoso, muy amplio. Eso generó una situación que más temprano o más tarde iba a estallar. No era necesario que estallara del modo horrible en que estalla ahora en un contexto de restricciones. Pero yo recuerdo en la época en que yo tenía responsabilidades en la gestión de una universidad, muchas discusiones con la presidenta entonces del CONICET y luego con el presidente que le siguió, sobre cómo podíamos hacer las universidades para absorber, era la palabra que se usaba, a la gran cantidad de calificadísimos investigadores que producía el CONICET financiando doctorados y postdoctorados, etc., pero los que a mediano plazo, y ni te cuento a largo, es inviable que el presupuesto del CONICET, el presupuesto de un país sostenga. Uno puede preguntarse cuál es el número, uno puede preguntar,
¿qué número de investigadores de tiempo completo financiados por el Estado argentino podría tener un país de 40 millones de muñecos? Ese número puede ser un poco más alto, puede ser un poco más bajo. Ahora, está claro que un país no soporta un crecimiento de su número absoluto de investigadores de tiempo completo financiados por el Estado indefinidamente. Y que hay un momento en que las instituciones donde esos investigadores deberían tener su lugar de realización profesional y donde deberían hacer su aporte a la formación de nuevas generaciones, que son las universidades, tienen que hacerse cargo de parte del problema, ¿no? Eso, en años que eran mucho más auspiciosos desde el punto de vista de la orientación de las políticas públicas, lo discutimos poco y mal. En estos años que son de defensa de lo poco que queda en pie, ¿no? Y más bien decir, che, paren de recortar. No les pedimos a que diseñen un plan, les pedimos que paren de recortar. En estos años se hace mucho más difícil discutir. Pero tomo de lo que vos decís, que es un desafío. Si alguna vez pueden volver a desarrollarse en este país políticas educativas y de ciencia y de técnica progresistas, y no suponer que todo eso son gastos inútiles, tomo como un desafío de lo que decís, que es necesario pensar cómo articular mejor el sistema universitario y el sistema de ciencia y técnica para producir un resultado más virtuoso. Digo una cosa para tratar de responder. La verdad es que te mentiría si te dijera que sé cómo se enseñan esas asignaturas en la escuela secundaria. No hay duda de que la universidad, que como ya dije, hace mucho formar nada menos que 1 de cada 2 profesores secundarios en nuestras escuelas, tiene mucho más para hacer con nuestras escuelas secundarias, posiblemente en el sentido de lo que sugiere tu pregunta, mejorar las formas de dictado de algunas cosas, contribuir con sus investigaciones y con sus conocimientos a producir mejores desarrollos de las asignaturas de la secundaria, etc. De todos modos, en relación con las cosas que señalas vos, me parece interesante destacar la importancia que tiene la propia actividad cívica en las escuelas secundarias como parte de un aprendizaje fundamental más allá de lo que se puede hacer en cualquier materia, ¿no? En ese sentido, es de lo más interesante que tengamos otra ley de la nación, que es la ley que promueve la organización de nuestros estudiantes de escuelas secundarias en centros de estudiantes, que permite, me parece, un enriquecimiento de la vida cívica de los jóvenes desde muy temprano, que constituye un entrenamiento interesantísimo para el desarrollo después de militancias estudiantiles posteriores, universitarias, lo cual junto con un hecho que ha conmocionado mucho y que yo creo que ha cambiado más de lo que nos damos cuenta, los modos de pensarse la cuestión política entre los jóvenes, que es la reducción de la edad a partir de la cual se puede ejercer el derecho cívico a votar, de los 18 a los 16 años, nos permite imaginar, y para eso es importante sin duda estar atento a cosas como las que vos decís, cómo hacemos para enseñar mejor estas cosas en la escuela, ¿no? Ciudadanías más activas, ciudadanías más virtuosas. A mí me parece que hay allí muchas cosas para hacer. Es indispensable que las políticas públicas las acompañen y más que acompañarlas, las promuevan. Eso no está siendo el caso, pero me parece que los propios profesores de las escuelas secundarias, posiblemente en articulación, en discusión, en diálogo, en un proceso de formación permanente con los colegas de las universidades, pueden ser un factor determinante de que podemos capacitar mejor en los modos de desarrollar una vida cívica intensa, participativa y virtuosa de nuestros jóvenes. Bueno, está la catarata de averiguación. No sé si es la mejor cosa, pero no estoy tomando en broma la pregunta. Me parece que es una cosa absolutamente reivindicable y que en efecto marca una diferencia con la lógica mucho más mercantil con la que se consigue en las instituciones educativas en casi todos los países del mundo, ¿no? Eso es lo que con mucha frecuencia lleva a decir, pero son los únicos locos que... Bueno, a mí me parece interesante reivindicar esa especie de exclusividad, que no es una exclusividad total, ¿no? Está teniendo lugar en estos meses en Francia un debate muy interesante también sobre la gratuidad de la universidad, porque en Francia la universidad es gratuita también. La universidad pública es gratuita en Francia y el presidente Macron y su ministro de Educación, que es un tipo que alguna vez cuando era chiquito fue progresista, pero ya se le pasó, están queriendo cancelar la universidad.
Y eso está dando lugar a un debate en los medios, en las redes, de lo más interesante. Y tuve ocasión de leer un texto que escribió un amigo mío, un uruguayo argentino que vive en Francia hace ya muchas décadas, y que escribió un texto muy interesante defendiendo con argumentos, yo diría, bien latinoamericanos, bien reformistas barra peronistas, ¿no? Defendiendo el principio de la gratuidad de la universidad pública francesa, más o menos argumentando con las especificidades del caso francés, que es distinto que los nuestros, pero lo que yo decía hace un rato, que el Estado gaste plata en sostener la gratuidad de la universidad es una decisión que como comunidad, que como país tenemos que tomar para que no pensemos la educación como una mercancía, porque cambia todo si la pensamos como una mercancía. Si nuestros estudiantes sentados en sus pupitres son clientes con la cuota al día, cambia todo, cambia lo que significa enseñar, cambia lo que significa aprender, cambia todo. La educación es un derecho y por los derechos no se paga. Si somos el último país del mundo en sostenerlo, tenemos que seguir sosteniéndolo con la misma energía. Dicen que en una época en que el diario de la Nación andaba muy mal al comienzo, cuando todavía lo dirigía el mismísimo general Mitre, un empleado de Mitre le dijo: general, las ventas van cada vez peor, no sé si vamos a poder sostener el diario. Y Mitre le respondió, esto cuenta el mito al menos: el día que ya no le vendamos a nadie, sigue imprimiendo dos, uno para la biblioteca del diario y uno para mi casa. Yo digo, aunque seamos el último país del mundo que defiende el principio republicano y democrático de la igualdad, de la gratuidad de la educación superior, hay que sostener ese principio, porque no sé si es de las cosas más lindas de la Argentina, pero es una de las que nos tiene que tener muy orgullosos.